Son para recibir ahora sí el mensaje que tengo preparado para compartir con ustedes. ¿Me ayudan? Oramos, le pedimos a Dios que nos hable. ¿Creen que Dios sigue hablando? ¿Sí? ¿Creen que Dios puede usarme para utilizar mi vida para traer una palabra a ustedes y edificarles? Bueno, vamos a pedírselo al Señor. Sí, Padre, gracias. Qué bueno eres, mi Rey. Y qué bueno es conocerte, y qué bueno es seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad para nuestra vida. Gracias por amarnos, por cuidarnos, por no avergonzarte de llamarte Dios nuestro. Gracias. Señor, estamos aquí reunidos en este lugar, en este recinto, con el propósito de ser edificados, de crecer, de desarrollar nuestra fe. Y yo tengo una palabra que tiene la intención de cumplir ese propósito, pero la Escritura me sentencia y me dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que si tú no velas la guardia, en vano se desvelan los vigilantes. Entonces, Señor, oramos en este momento pidiéndote nos edifiques, nos ayudes a conocer un poco más de nuestras responsabilidades como hijos tuyos y nos ayudes a seguir creciendo, entendiendo cada vez más lo que tú quieres hacer en nosotros, en el precioso nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén, amén. Después de haber compartido con ustedes el domingo pasado, si es que estuvieron aquí, hablé sobre la importancia que las Escrituras le dan al hecho de que nuestros oídos estén abiertos. Sobre todo no hablo del oído, de la oreja, sino del oído espiritual. Fíjense que para cada uno de los sentidos con los que nosotros interpretamos la vida, la vista, el oído, el olfato, el sabor y el tacto, para cada uno de ellos hay un paralelo espiritual. Y cuando hablamos de oír, hablamos de un paralelo espiritual que es nuestra fe, porque la fe viene por el oír, lo recordábamos la semana pasada, ¿verdad? ¿Y por qué es importante oír? Porque oyendo, espiritualmente hablando, es que podemos despertar nuestra fe, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. La palabra de Dios hablada a nuestro espíritu es la que despierta nuestra fe, y entonces podemos atrapar, estoy usando esta expresión, atrapar las remas, las palabras vivas de Dios, la palabra específica para la persona específica en la circunstancia específica. La semana pasada hablé de eso, la importancia que tiene que nuestros oídos estén abiertos, y compartí con ustedes las razones por las que eso es tan importante y tan necesario en la vida de las hijas y los hijos de Dios. Bueno, cuando comienzo a compartir este tipo de cosas, luego yo aprendo mucho haciéndome preguntas a mí mismo, y entonces surge una pregunta en mi pensamiento. Ok, ya vi que tener el oído abierto a la voz de Dios es muy importante, es muy necesario. Ya vi las razones por las que esto debe ser, pero ahora emerge una pregunta en mi mente. ¿Qué puedo hacer yo para que mis oídos espirituales sean abiertos? ¿Hay algo que yo pueda hacer, o es algo que Dios hace soberanamente? ¿Es algo que Dios le otorga a ciertas personas, o es algo que en lo que yo tengo una participación? Y la respuesta es que ciertamente los dos elementos son necesarios. Sí hay una intervención divina, porque usaba en el mensaje de la semana pasada, en la parte final, el ejemplo relatado en las Escrituras de los dos discípulos que iban a Emaús, ¿recuerdan? Y que ellos platicaron no sé cuánto tiempo con el Señor y no lo reconocieron hasta que ya estaban sentados a la mesa, cuando ellos le insistieron que no se fuera, que se quedara con ellos, y cuando estaban ahí y lo vieron partir el pan, lo reconocieron, y entonces dijeron: es el Señor. Y hay una expresión ahí, no sé si la han notado, hay una expresión ahí que habla de la intervención divina
en ayuda para que nuestros oídos sean abiertos, para que nuestro entendimiento sea activado. Dice ahí en ese pasaje bíblico que el Señor les abrió el entendimiento y pudieron comprender. Entonces, me ayuda, diga conmigo, hay una intervención soberana. Dígalo, hay una intervención soberana o hay una intervención divina. ¿Me explico? Hay una intervención de Dios. Dios tiene una participación, pero lo cierto es que no puede abrirle el entendimiento a quien no tiene interés. No sé si me hago explicar, si me hago entender. Si no hay interés de mi parte, si yo vivo ajeno, si yo vivo distraído, si yo vivo indiferente, si es un asunto que no me interesa, yo vivo mi vida, yo he venido diciendo esto en estos 2 domingos en las transmisiones virtuales. Si yo no he entendido bien lo que es convertirme a Cristo, lamentablemente decía el domingo pasado, decía que lamentablemente las teologías modernas que nos han transmitido en esta época nos transmiten una idea como que yo le presto mi vida a Dios. Señor, te presto mi vida, pero mi vida sigue siendo mía. Te presto mi vida, pero la sigo manejando yo. Es más, te la presto nomás cuando se me descompone o cuando yo siento que algo anda mal. ¿Sí? Esta mentalidad, perdónenme la comparación, pero es ver a Dios como un mecánico, como un relojero. Este relojito se anda atrasando, este relojito anda mal, se lo llevo, pero ¿quién es el dueño del reloj? Pues yo, ¿verdad? Se lo presto un rato, me lo arregla, lo recibo y vuelvo a disfrutarlo. Hay gente que lamentablemente esa es su mentalidad en esta época. O sea, le presto mi vida a Dios, no se la entrego, no es de Él. Sin embargo, qué valioso es entender lo que la Escritura dice Pablo a los Corintios: o ignoran que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros. Dice Pablo: glorificad pues a Dios con vuestros cuerpos y vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Si yo vivo una vida desinteresada, enajenada, distraída, si yo no me intereso por oír lo que Dios me dice, si yo lo único que me interesa es llevarle mi vida a Dios cuando lo necesito y luego volver a tomar mi vida y seguir viviendo como yo quiero, entonces nunca, aunque haya un acto soberano, nunca va a suceder que nuestros oídos sean abiertos. Entonces quiero transmitir la idea de que para que suceda ese milagro de tener nuestros oídos espirituales abiertos a lo que Dios dice, es necesario ciertamente una intervención divina, pero es necesario nuestra participación. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para que mis oídos espirituales sean abiertos? Aunque mi bosquejo de hoy no es tan amplio, está el QR. Si apuntan su teléfono a la pantalla, Beb nos lo está poniendo ahí. Si apuntan su teléfono hacia la pantalla, les va a pasar las notas que yo tengo, que yo estoy utilizando aquí, y les facilito un poquito que no tengan que estar abriendo la Biblia y ese tipo de cuestiones, aunque hoy realmente solo pretendo que la abramos un par de veces. Bueno, ¿cuál sería mi participación? ¿Qué puedo hacer yo para que mis oídos espirituales sean abiertos? Algunos de ustedes saben, y ojalá me explique y sirva como un recordatorio. Yo era un jovencito de 17 años tan solo. Era un jovencito de tan solo 17 años, entiéndase, hace 40 años de eso. Cuando le entregué mi vida a Cristo, cuando me convertí al Señor, y yo sí entendí en aquella época que le entregué mi vida a Cristo, que dejé de ser dueño de mi vida y que mi vida le pertenecía a Él. Estoy tan agradecido con Él, porque aunque le entregué mi vida, me permitió casarme con Mari, me permitió tener nuestros preciosos hijos y compartir con ellos mi amor, compartir con ellos la vida misma, pero siempre estando conscientes de que le pertenecemos al Señor, de que nuestra vida es de Él, que no somos dueños de ella. Estoy muy agradecido con Dios porque me llamó también al ministerio y me permite compartir lo que sé, lo que conozco con ese grupo de gente maravillosa que cree en el llamado que Dios me ha hecho y que se sienta a escucharme como lo están haciendo ustedes hoy aquí, o que se conectan las transmisiones como lo que estamos haciendo el día de hoy. Era apenas un jovencito de 17 años cuando conocí a Paul Luna.
Paul, un joven muy enamorado del Señor, un muchacho muy apasionado por Cristo, que me gustó mucho que Dios hubiera permitido que yo tuviera contacto con él, porque Paul me enseñó una verdad que nunca la voy a olvidar. Gracias a Dios en estos 40 años no la he olvidado. Un día estaba platicando con Paul y Paul me dijo: Ramiro, si tú quieres ser un creyente distinto al promedio, si tú quieres ser un verdadero hijo de Dios, si tú quieres no ser del montón de gente que asiste a las reuniones, dijo, hay dos cosas que debes hacer. La primera, necesitas estudiar el libro de los Proverbios. Me dijo, Paul fue el primero que me dijo eso. Dijo, el mes más largo del año tiene 31 días y el libro de los Proverbios tiene 31 capítulos. Tienes un capítulo del libro de Proverbios para cada día del mes. Y me dijo, léelo. Escuchen, me dijo, si tú quieres saber cómo piensa Dios, cómo razona Dios, cómo interpreta Dios la vida que Él mismo creó, necesitas leer el libro de Proverbios. Pero me acuerdo tanto que Paul tenía una forma muy dulce de hablar, ¿verdad? Mi vida, tú te acuerdas, era un muchacho muy dulce, muy noble. Pero recuerdo que cuando me hablaba de esto, me lo decía con tanta pasión, que lo recuerdo así: necesitas conocer el libro de los Proverbios. Me dijo, y la segunda cosa, se las digo como un extra porque se van a quedar con la duda, ¿verdad? ¿Y la otra cuál era? Me dijo, y si quieres saber quién eres tú en realidad en Cristo, necesitas leer la carta a los Efesios. Me decía Paul, si te conviertes en un lector asiduo del libro de Proverbios y en un experto en la carta a los Efesios, tú no vas a ser un creyente del montón, vas a ser un creyente diferente, distinto. Y abracé esa verdad y tengo muchos años, no estoy presumiendo, simplemente quiero compartir esto. Tengo muchos años que el libro de los Proverbios es mi lectura devocional diaria. Hoy 10 de julio leí en la mañana el capítulo 10 del libro de Proverbios. Hay partes que ya tantos años de estar leyendo algunas cosas ya me las sé de memoria, otras no. Pero lo que me sucede después de 40 años de recibir ese consejo es que todavía sigo encontrando cosas que me sorprenden. Todavía encuentro algunas cosas que digo, Dios mío, he leído esto tanto tiempo y no lo había visto. Wow, qué tremendo. Ahí está, hay iluminación para entender la revelación. ¿Sí? Bien, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque ante la pregunta que planteo hoy, ¿qué puedo hacer yo para que mis oídos espirituales sean abiertos?, viene a mi corazón así casi de manera inmediata el recuerdo de algo que Salomón expresa en Proverbios capítulo 2 versos 1 al 6. Si tienen el bosquejo, si ya lo bajaron en QR, ahí lo tienen en esa hoja de notas. Y si no, por alguna razón no lo han hecho, busquen en su Biblia Proverbios capítulo 2 versos 1 al 6. ¿Qué dice Salomón ahí? ¿Me acompañan? Leamos con detenimiento, leamos con cuidado. Salomón dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a mi sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, atención, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca, ¿de dónde? ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablábamos de esto? Que es una rema, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Vean, aquí hay otra referencia, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene, ¿qué viene de la boca del Dios? El conocimiento y la inteligencia. Estos 6 versículos marcan 6 pautas importantísimas que determinan 6 acciones
que yo puedo realizar en aras de permitir que en un acto soberano Dios abra mi oído para que yo entienda lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Que yo deje de ser un creyente nominal. Diga conmigo, creyente nominal. Dígale a la persona que está a su lado, por favor, sígame, dígale, no seas un creyente nominal. Ahora explíquele qué quiere decir un creyente nominal. Ok, un creyente nominal es un número más. No, en esta casa, gracias a Dios, que después de todo este sacudimiento que vino, ya no somos tantos como éramos. Y tú no eres un número. Tú no eres un número. A ver, levante la mano el 425 y dígame, no. Ese es un creyente nominal. ¿Qué es un creyente nominal? Uno que simplemente inflama un número. Los pastores se sienten orgullosos, felices. Tengo 5,000 personas en la congregación. No tiene contacto personal con ninguno. No sabe que esa gente asiste a su congregación, pero se ufana diciendo, tengo tantas personas en la congregación. Sí, porque son creyentes nominales. Gracias a Dios, cuando vienen estas épocas de cernir a la iglesia, esto se afina y podemos hacer un contacto más directo, más personal. No me malinterprete, no estoy juzgando a nadie ni quiero adornarme, pero cuánto me insisten los muchachos en que predique desde aquí de arriba, pero a mí me encanta predicar desde aquí de abajo. Estar aquí y platicar con ustedes y estar lo más cercano que se pueda. Entiendo, si este lugar fuera más grande, como ya tuvimos un lugar más grande, tal vez sí tendría que subir a la plataforma para facilitar que los que están más atrás me vean. No tengo ningún problema con eso, pero lo que quiero decir es qué importante es no ser un creyente nominal, no ser un número más, sino ser un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios que oye lo que el Espíritu de Dios le está hablando a la iglesia, que procura entender lo que Dios le está hablando a la iglesia. Y por favor, regálenme su atención. No se va a abrir nuestro oído espiritual, aunque haya un acto soberano de Dios, si nosotros no ponemos en práctica estas 6 pautas que a continuación las comparto de la manera más rápida para terminar dentro del tiempo que tenemos marcado. ¿Qué es lo que dice esta parte de las escrituras? Atención, lo primero, verso 1: Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardaras dentro de ti. Lo primero que yo necesito hacer, escúcheme, ojalá que esos ojitos que están viendo su teléfono estén viendo el bosquejo, porque si no, a usted no se le va a abrir el oído. No porque yo me enojé y porque yo soy el profeta y cierro tus oídos. No. Es que he aquí una gran importancia. Si no aprendemos a recibir las palabras que Dios nos habla a través de un predicador, a través de la lectura de las escrituras, incluso a través de una charla, una plática con un creyente que me comparte algo que vale la pena, necesito recibir esas palabras y, atención, aprender a guardarlas dentro de mí. Aquí hay 2 elementos claves: recibir la palabra del Señor. Perdón, no fue para despertar a nadie, fue accidental, se los juro. Pero ahí va de nuevo, no es cierto. Lo primero que necesito hacer es aprender a recibir, estar abierto a recibir. Les platiqué hace tiempo de la frustración que experimentamos mi Mari y yo cuando comenzamos a ser papás, primero de Asa y luego de Yona, porque nuestros amados hijos tenían la característica que no les gustaba comer. Salieron al papá, no les gustaba comer. Mari los tenía que perseguir. ¿Se acuerdan que platiqué un poquito esta anécdota? No es necesario recordarla nuevamente. Y tranquilos, no la voy a repetir, Manuel, tranquilo, no la voy a repetir. Simplemente hablaba de la frustración que hay cuando le quieres dar de comer a alguien que no quiere abrir su boca. Amada, amado, ni Dios te puede alimentar si no quieres abrir tu boca.
Si cuando es el momento de oír, si cuando es el momento de aprender, mi mente está en otro lugar y me estoy haciendo el disimulado, yo me pregunto y ojalá me explique y no me malinterpreten y no vayan a faltar el próximo domingo, pero yo me pregunto, ¿cuál es el objeto de venir si no pongo atención a lo que se comparte? Ojalá que alguien se enoje y diga, pues para que se le quite, voy a poner atención la próxima semana. ¿Sí me hago entender? O sea, que no vaya a decir, pues ya no vengo. No, no lo digo para eso. No es para desanimarte, es para animarte. Hey, así nunca nuestros oídos van a estar abiertos a la voz de Dios si no aprendo a recibir lo que Dios me entrega a través de prédicas, insisto, a través de lectura bíblica, a través de enseñanzas, de buenos libros, de buenas conversaciones. Si yo no aprendo a recibir las palabras del Señor y no aprendo a guardarlas dentro de mí, que es una expresión muy hermosa, muy espiritual. A ver, piénsenlo por un momento. ¿Qué significa guardar sus palabras dentro de mí? Hay una palabra que estoy buscando, es la palabra memorizar. ¿Qué es guardar dentro de ti un concepto? ¿Me hago entender? Entre más memorizo, entre más me enamoro, entre más guardo. Miren, por eso es la intención de platicarles esta anécdota de mi experiencia juvenil con Paul Luna, porque me decía, necesitas leer el libro de Proverbios, necesitas volverte un experto en la carta a los Efesios. Esas expresiones así, con esa enjundia, con esa pasión, fue lo que me hicieron reaccionar y me convertí en un lector. Les confieso algo, sí, porque a veces nos pasa, como decíamos hace ratito en el libro de Deuteronomio, a veces se nos olvida de dónde venimos. Amados, al igual que cualquier creyente, yo comencé mi vida siendo un asistente a las reuniones de la congregación. Al igual, yo sé lo que es venir con sueño, yo sé lo que es estar batallando, yo sé lo que es eso. A veces se nos olvida y por eso regañamos a los que se están durmiendo, ¿verdad? Pero en algún tiempo nos dio sueño a nosotros también. Y en algún tiempo se nos olvidaban cosas, pero cuando entendí la importancia de desarrollar, atención, en las notas lo digo, desarrollar amor y respeto por lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra escrita, provoca, es una acción que provoca que el acto soberano de que Dios abra mi oído se complemente, para que así el Espíritu de Dios, atención, de pronto hay un debate. A mí me gusta jugar con eso cuando estoy en otros lugares y cuando estoy, por ejemplo, en la Ciudad de México. Les digo, vengo de Monterrey, Nuevo León, la ciudad donde Dios vive, y hago este comentario y alguien grita, no, vive aquí. Le digo, no, yo sé que visita la Ciudad de México, pero siempre regresa a casa para dormir ahí le tenemos su silla de montar, es como una broma que yo hago, pero hago esta broma en el sentido de que me apropio de algo, me hago dueño de algo, es como una expresión que da a entender, Dios vive en mi ciudad. ¿Sí me explico? Bueno, esta bromita, esta cuestión que la utilizo precisamente para provocar un poquito una reacción en la gente, que alguien se levante y diga, no vive allá, vive aquí. Eso es importante, es mío, es una experiencia personal que yo he adquirido con el Señor, ¿sí? Cuando yo aprendo a apropiarme, cuando yo desarrollo amor y respeto por lo que Dios me revela a través de su palabra escrita. Y cuando digo, por ejemplo, cuando estoy en los Estados Unidos, la broma se hace un poquito más grande, porque ya no digo vengo de Monterrey donde Dios vive, sino les digo hablo español, el idioma que Dios habla. Y alguien se levanta y dice, you are grown, guy, the Lord speaks English. Y yo le digo, the grown are you. Sí lo entendieron, ¿verdad? Sí lo entendieron. O sea, no tienes que hablar inglés para decir, no, el equivocado eres tú. Dios habla español y me encanta hacer eso, porque eso rompe un poquito el hielo y lo que hace es otra vez ese apropiarnos, ¿verdad? Como sentir ese celo y decir, no, Dios habla español. Ok, yo les hago una pregunta. Esa es la intención de esto. ¿Qué idioma habla Dios?
¿Acaso el Espíritu de Dios tiene un idioma? Sí. ¿Cuál idioma? El que tú hables. Pero aquí va, el idioma que Dios habla es el que tú conoces de su palabra escrita. Cuando el Espíritu de Dios te habla, a ver, aquí hay un principio que la mayoría de nosotros conocemos. Si lo que yo percibí es realmente una palabra que viene de Dios, nunca va a contradecir lo que está escrito en la Biblia. ¿Alguien lo capta? Entonces, si nunca va a contradecir lo que dice la Escritura, ¿cuál es el idioma que Dios habla? El idioma de la Escritura. Y no le vamos a entender si no conocemos la Escritura. Hijo mío, si recibieres, mis palabras y mis mandamientos los guardaras dentro de ti. Primer elemento, recibir la palabra del Señor y guardarla dentro de nosotros. ¿A qué me refiero? Desarrollar amor y respeto por lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra escrita. Segundo versículo, haciendo, atención, aquí está la maravilla, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Versículo 2, atención. La segunda acción que yo necesito desarrollar con la intención de provocar el acto divino de que mis oídos sean abiertos para que yo pueda entender lo que Dios me dice, es decidir poner atención a lo que Dios me dice. Poner atención, prestar atención. Y tengo dos figuras, ya la he compartido en alguna otra ocasión, pero hace mucho, tal vez no se recuerden ustedes. Saben que las palabras originales, la palabra que se traduce en el verso 10, en el verso 2, haciendo estar atento tu oído. Mire, regáleme su atención. Atento tu oído, la palabra atento ahí significa literalmente, en el idioma hebreo, porque estamos citando el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo significa parar la oreja. ¿Tienen un perrito? ¿Tienen una mascota en su casa? ¿Qué hace el perrito cuando hay un ruido o cuando tú le hablas? Ya está. Literalmente, eso es lo que significa la palabra atento tu oído. Parar la oreja, es decir, alguien está hablando, alguien está diciendo algo que vale la pena. Eso es lo que yo también puedo hacer, procurar tener atento mi oído, o sea, oreja parada, aunque suene raro, aunque suene extraño. El pastor nos está diciendo perritos, no, estoy hablando de esa característica que tienen los animalitos, que cuando escuchan un sonido o cuando oyen tu voz o mi voz y la reconocen, inmediatamente se levanta la orejita, ¿verdad? Y está así como sintonizada. Ahí está la voz de mi amo, no de mi amado, ahí está la voz de mi amo. Ahí está, me está hablando, estoy prestando, estoy poniendo atención. Y fíjense que la otra expresión, la que dice estar atento tu oído a la sabiduría, y luego dice si inclinares tu corazón, literalmente quiere decir esto, rendirse a, o sea, postrarse ante algo. Y esto me llama la atención porque significa levantar la oreja e inclinar el corazón. Junten estas dos acciones. Levantar la oreja e inclinar el corazón. ¿Qué significa? Háblame, Señor. Dime. No quiero solamente oír al pastor Ramiro cuando predica, yo te quiero escuchar a ti. No quiero escuchar nada más lo que mi comadre, que es bien cristiana y bien conocedora de la Biblia, me dice. Quiero escucharte a ti. Bueno, ¿quieres escucharme a mí? Diría el Señor, para la oreja e inclina el corazón. Qué bonita figura, ¿no les parece? Para la oreja, inclina el corazón. ¿Qué pasa cuando no le escuchas o no le entiendes bien a una persona? A ver, repásalo en tu mente. ¿Qué haces cuando no le escuchas bien o no le entiendes a una persona? Perdón, e incluso utilizas los ojos para leer los labios, ¿no es cierto? Bueno, ahí está, paras oreja e inclinas el corazón. Quiero entender lo que me estás diciendo. Dice Salomón, necesitamos poner atención a lo que Dios nos dice. Tercer versículo, tercera acción.
Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Atención, porque aquí nos vamos a sorprender con algo interesante. Para oír bien hay que hablarnos a nosotros mismos. Sí saben que todos sostenemos algo que se conoce psicológicamente como un soliloquio, ¿verdad? Sí son conscientes de cuántas veces están hablando con ustedes mismos y hasta discuten. Sí son conscientes de que eventualmente van así caminando y este chavo, ¿qué piensa? ¿Qué cree? ¿Por qué se me quedó viendo así? ¿Con quién vas hablando? ¿A quién le dices eso? ¿Qué rollo contigo? Así, ay sí, ¿y qué? ¿Y si me hubiera dicho esto? Yo le habría dicho esto otro. Se parece al otro. ¿Y con quién estás hablando? Sabes que a veces eso es bien simpático porque llegamos a tener pleitos, llegamos a tener discusiones. Todos somos bien gallones cuando se trata del soliloquio, ¿verdad? No, y que no, y así en tu mente no estás diciendo nada estás diciendo, pero en tu mente no, y que no le mueva ahorita, porque yo sí le ando diciendo que esto, que se acuerde que el otro día hizo esto y esto y esto. Y si estás lavando trastes, le das bien fuerte al traste así. Y si estás haciendo otra cosa, te emocionas, pues estás diciendo no, y que no le mueva, porque entonces sí. Y luego llega la persona y dice, ¿qué pasó? No, nada. Esa conversación, esa autoconversación que tenemos con nosotros. Recuerdo que tomé un curso de coaching hace algunos años y le llamaban a ese efecto Radio San Pancho. Así le llaman en coaching, Radio San Pancho. ¿Por qué? Porque son las mentirillas que te cuentas tú. Es como estar oyendo un radio, es como estarle subiendo el volumen. Estás oyendo, tú estás hablando, estás diciendo cosas que al final muy probablemente no se conviertan en realidad. Pero aquí te va. Dios nos regaló ese privilegio porque podemos hablarnos a nosotros mismos. A ver, ¿qué está haciendo el autor, el salmista, cuando dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios? Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué está haciendo el salmista? ¿Con quién está hablando? Bueno, yo quiero tomar ese ejemplo en el tercer punto de la importancia para desatar nuestro oído, para que nuestro oído espiritual pueda ser activado. Es repetirnos a nosotros mismos las cosas buenas que Dios nos habla, lo que Dios te ha dicho. ¿Se acuerdan de esa frase? Cómo me gusta. No te olvides en la oscuridad de lo que Dios te dijo cuando había luz. Cuando todo marchaba bien y Dios te dijo: yo estaré contigo, no temas, no desmayes, yo te respaldo, yo te voy a sacar adelante, aunque venga persecución contra ti, yo voy a estar contigo. Cuando llega la oscuridad, cuando llega el momento difícil, ¿sabes lo que hay que hacer? Hay que hablar con nosotros mismos, pero de manera intencional, ya no de forma accidental, sino decirnos a nosotros mismos las cosas buenas que Dios nos habla, hablarnos a nosotros mismos lo que la Escritura dice. Miren, amados, ojalá que me haga entender y no me malinterpreten. Me ha pasado muchísimas veces que alguien me dice: ay, hermano, tengo una mala noticia que darle. ¿Y saben lo que yo estoy diciendo internamente? No tengo temor de malas noticias. El día que temo, yo en ti confío. Recuerdo el día que el cirujano salió del quirófano después de haber operado a nuestro Asael, que salió moviendo la cabeza en forma negativa. Asa entró a una cirugía de pronóstico reservado. Le tuvieron que abrir su cráneo y extraerle un coágulo, porque se cayó de la bicicleta, tenía 12 años, se golpeó y tenía coágulo. Entonces era muy peligroso, y para completar el cuadro negativo nos dijeron que en el hospital donde lo iban a intervenir no tenían respiradores artificiales. Entonces el médico dijo: si lo pueden llevar a otro lugar, llévenlo, porque probablemente él no vaya a poder respirar, se pierde tanto la conciencia que se olvida de respirar y hay ese problema. No, dijimos: doctor, no tenemos a dónde más llevarlo. Y recuerdo que estábamos mi cuñada Anabel, mi Mari y yo, y nos agarramos de la mano
Y recuerdo que les dije: ¿ustedes pueden creer que Dios es poderoso para sacar a mi hijo adelante? Sí, lo creemos. ¿Creen que puede salir de esta cirugía sin que necesite el respirador artificial? Sí, lo creemos. Dije: Padre, tu palabra dice, me estoy hablando a mí, ojalá que lo capten. Dije: Padre, tu palabra me dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra y oran lo que pidan en oración, creyendo, tú lo vas a hacer. Y entró el muchacho y estuvo unas horas en la cirugía y salió el cirujano moviendo la cabeza en forma negativa. Y cuando yo lo vi que venía, me repetía dentro de mí: no tengo temor de malas noticias, mi corazón está confiado. El día que temo, yo en ti confío. ¿Saben qué es eso? Son textos de la Escritura, son frases del libro de los Salmos. Me las hablo, me las repito. Llegó el médico moviendo la cabeza y dijo: es increíble, no sé a qué santo le rezan ustedes, pero el muchacho está respirando por sí solo y no hay ningún reporte negativo en la cirugía. Alabado sea el nombre del Señor, bendito sea Dios. Pero ahí está la importancia, ojalá que lo esté transmitiendo bien, de conocer la Escritura, de guardarla en el corazón y de hablárnosla a nosotros mismos. No temo, yo confío, descanso en ti, Señor. El Señor es mi pastor, nada me va a faltar, etcétera, etcétera, etcétera. Hablarnos a nosotros mismos lo que las Escrituras nos enseñan, repetírnoslas a nosotros mismos es muy importante. 4, recta final, no se me desesperen, estoy consciente del tiempo. 4, dice el versículo 4: si verso 4: si como a la plata la buscares y como a tesoros la escudriñares. Esta es una frase muy importante que habla, ayúdenme. ¿Cómo se busca la plata? ¿Alguien sabe? No hay tanta ciencia, no se vayan a las profundidades de la ciencia. Hay una respuesta muy sencilla. ¿Cómo se busca el oro? ¿Cómo? Escarbando. Así también se busca la plata. ¿Cómo se buscan los tesoros? Escarbando. Ok, regálenme su atención. Esta cuarta cosa que podemos hacer para que nuestro oído sea abierto es precisamente escarbar, que tiene la expresión bíblica de buscar como a la plata, buscar como al oro, buscar como a piedras preciosas o como a tesoros. No es otra cosa más que investigar, inquirir, escarbar. Cuando a ti te inquieta algo, cuando escuchas algo que no te quedó claro y agarras la Escritura y empiezas a ver, ¿por qué este versículo y este se conecta con este y este con esto? ¿Sabes lo que estás haciendo? Escarbando. Y cuando no solamente oímos lo que la gente nos dice, sino vamos a indagar, vamos a investigar, escarbamos, entonces encontramos la plata, encontramos el oro, encontramos los tesoros. Nuestra vida es edificada. ¿Y sabes qué? Tu oído está apercibido y Dios puede realizar el acto soberano de abrirte el entendimiento para comprender cosas. Me encanta cuando pienso en esto: investigar, inquirir, indagar. Inmediatamente viene a mi memoria, me recuerdo 1 de Pedro capítulo 1 versos 10 y 11, que habla de los profetas. Atención, ahí lo tienen en sus notas si tienen el bosquejo con ustedes. 1 de Pedro capítulo 1 versos 10 y 11 dice: los profetas que profetizaron, atención, de la gracia destinada a ustedes. Le dice Pedro a los que están recibiendo su carta: los profetas que indagaron de la gracia destinada a ustedes. O sea, no era para ellos, era para ustedes. Dice, atención, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos, de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Vean esas palabras: inquirieron, indagaron y escudriñaron. Pueden decirlas conmigo: inquirieron, indagaron, escudriñaron. Inquirieron, indagaron, escudriñaron. Las pueden decir otra vez: inquirieron, indagaron, escudriñaron. Ayúdeme, dígale a alguien que tiene a su lado: ¿sabes por qué Dios no te puede hablar? Porque ni inquieres, ni indagas, ni escudriñas. Tú te quedas con lo que alguien te dijo y te enganchas con esa idea. No, necesitas inquirir, necesitas indagar y necesitas escudriñar. Esto es clave. Esto, me perdonan, no lo va a hacer Dios por nosotros. Esto lo tenemos que hacer nosotros. 5. Me gusta la expresión del verso 5. Dice: entonces entenderás el temor de Jehová. Esa palabra, el temor de Jehová, una expresión que se ha ido diluyendo conforme los años han transcurrido. Temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? ¿Acaso le tengo que tener miedo a Dios? No, no es miedo, es temor reverente, es respeto por Dios. Es respeto por Dios. Cuando nosotros entendemos y expresamos respeto por Dios y por lo santo, entonces nuestro oído se apercibe. Dios puede hablarnos. Pero cuando nosotros tenemos una actitud indolente, cuando de todo lo menospreciamos, no lo valoramos, cuidado. Recuerdo esa frase del doctor Murdoch. El doctor Mike Murdoch dice que para él la persona más mal interpretada que hay en este planeta es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es la persona más mal interpretada? Nadie procura entenderlo. Simplemente lo culpamos de todo, nos quejamos de todo, nos quejamos de las cosas como son, de las cosas como suceden, sin asumir responsabilidad alguna. A ver, ¿por qué me dijo aquella señora, me lo crean o no? ¿Por qué Dios no me tapó la boca cuando el padre me dijo que si aceptaba casarme con este hombre? ¿Por qué no me tapó la boca? Me hubiera ahorrado tantas desgracias. Dios no te va a venir a tapar la boca. Tienes que aprender a discernir las cosas, inquirirlas, indagarlas, escudriñarlas. Qué triste es cuando la gente de todo culpa a Dios. A ver, ¿por qué Dios no me da de comer? A ver, ¿por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no me quita la cruda? Me dijo otro. Háganme el favor. ¿Por qué Dios no me quita estos sufrimientos? Esos sufrimientos, ¿quién te los trajo? Te los granjeaste tú solito. Decía aquel hermano en Reynosa, me daba mucha risa porque siempre tenía esa frase. Decía: no, hermano, si Dios sí me ayuda, yo soy el que la riego. Sabiduría. Fíjense que me estaba acordando cuando tomaba mis notas la última vez que estuve en la gran fiesta, un evento que se realiza en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, en La Ventosa, Oaxaca. Estaba ahí Drusila Gámez. Drusila es una chica que conocimos aquí en CCI y ella es una de las voces principales en la iglesia de Dante Gebel. Y tuve la oportunidad de platicar con ella. La conozco, nos conocemos, hay amistad. Y a pesar de que ella está ya en esos niveles, cantando ahí en las voces principales de la iglesia de Dante Gebel, o que conduce Dante Gebel, le hice una serie de preguntas. Le dije: Drus, ayúdame a ver qué pasa ahí con esto. Y le pregunté a Drusila algo sobre Dante Gebel que nunca se me va a olvidar. Me dijo Drusila: mira, Ramiro, algo que me encanta de mi pastor, dijo, es que aunque todo el mundo lo tenga en el concepto que lo tenga, dijo, él tiene una máxima, él tiene una frase que la aplica en todo lo que se hace en la congregación. La frase es esta: que lo santo nunca se vuelva común. Y usted y yo podemos tener la idea que tengamos de ese caballero, pero mis respetos para alguien que piensa así: que lo santo nunca se vuelva común. ¿Me permiten tomar esa frase que Drusila me transmitió y aplicarla en este mensaje? Amado, amada,
que lo santo en tu vida nunca se vuelva común. Porque muchas veces por hacer común lo santo es que no discernimos cuando Dios nos está hablando. Creo que es un gran principio que vale la pena considerar. Y finalmente, 6, dice el último versículo: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sexta actitud o actividad que podemos realizar en aras de que nuestro oído espiritual sea abierto es aprender a reconocer la fuente de la sabiduría, del conocimiento y de la inteligencia. Para ti, regálenme su atención, sigan con su atención, ya estoy en la recta final, ya vamos a terminar, ya nos vamos, tranquilas, tranquilos. También tengo calor, más que ustedes, traigo saco. Y aquí no me da el aire. A ustedes les da un poquillo, a mí no. Así que tengan misericordia. Amados, es una pregunta, piensa, no respondas lo primero que venga así. Para ti, ¿cuál es o quién es la fuente de la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia? ¿Quién es para ti la fuente de la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia? Somos una generación muy bendecida. Somos una generación que prende la computadora. Hay una cantidad impresionante de pastores predicando, de maestros enseñando. Somos una generación muy bendecida. Radio, televisión, hay gente hablando, enseñando. Bueno, hay tantos libros, hay tanto conocimiento, hay tanta información. Alguien describió a estas generaciones como generaciones que tenemos una abundancia de información, pero una carencia de reflexión. ¿Por qué digo esto? Porque podemos adquirir mucho conocimiento leyendo a todos los autores, escuchando a todos los que enseñan, escuchando a todos los predicadores, a todos los que tengamos acceso, pero ninguno, lo digo categóricamente, ninguno de ellos nos dará tanto como nos puede dar el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no quiere llenar nuestra vida de información, quiere formar el carácter de Cristo en nosotros. Y eso es invaluable. Eso no lo podemos obtener en un libro X o común. Es el único autor. Cuando yo leo la Escritura y emerge la duda, déjenme decirles, es el único autor al que podemos hacerle una pregunta al momento mismo que emerge la duda. ¿Cuántas veces he estado leyendo la Escritura y de pronto no entiendo algo o algo no me checa y cierro y digo: Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que es esto, ayúdame a comprender lo que es esto? No siempre en el mismo momento me da una respuesta, sino que a veces necesito parar la oreja e inclinar el corazón, estar atento, y de pronto ahí está la respuesta. Eso es lo que le estaba preguntando el otro día al Señor. Gracias, Espíritu Santo, que me ayudaste a entender. 6 acciones. No son requisitos absolutos para poder que se abra nuestro oído, pero son 6 actitudes, acciones que si nosotros nos proponemos a desarrollar, que todas se resumen en una sola, ¿no es cierto? Oír con atención y guardar en nuestro corazón. Es la manera en la que el Espíritu de Dios puede hablarnos, puede abrir nuestro oído. Y quiero compartir con ustedes, para terminar, una confesión. Fíjense que hay una porción bíblica que yo me hablo a mí mismo siempre antes de tomar el lugar para predicar, aquí o donde quiera que esté. Hay una porción de las Escrituras, si tienen el bosquejo, ahí está, Isaías capítulo 50, versos 4 y 5. El verso 4 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Cuando voy a tomar el lugar, cuando estoy en algún lugar donde me van a dejar la plataforma,
Cierro mis ojos en un instante y digo: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Pero noten algo, hoy les hago esta confesión. Es como un texto que es un escudo para mí. Es como, ¿por qué me atrevo a pararme ahí y hablarle a la gente? Porque creo que Jehová el Señor me dio lengua de sabios, y creo que ha puesto una palabra en mi vida para saberle dar palabras al cansado. Pero noten algo, hoy les hago esta confesión porque quiero que noten algo. Fíjense lo que dice el versículo 4. Jehová el Señor me dio, ¿qué? Lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Pero ahora noten el cambio que el profeta hace. Despertará mañana tras mañana. ¿Despertará qué? ¿Cuál es el secreto para tener lengua de sabios? Tener un oído que despierta mañana tras mañana para oír lo que el Espíritu dice. ¿Por qué me puedo parar? Y no me malinterpreten, no estoy siendo arrogante, no hay una gota de arrogancia en esto. Estoy siendo muy honesto con ustedes. ¿Por qué me atrevo a pararme aquí frente a ustedes y hablar? Porque creo haber oído lo que Dios me dijo que yo les entregara. Cuando alguien de ustedes tiene la deferencia, no estoy buscando que lo hagan, no interprétenme por favor. Cuando alguno de ustedes tiene la deferencia de decirme: pastor, qué tremendo mensaje, qué palabra era la que yo estaba necesitando, internamente me digo: toda gloria es para el Señor. Porque el que crea tener lengua de sabios, lo único que tiene es un oído que despierta para oír lo que Dios le dice. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído, atención, vean el resto del verso 4, para que oiga como oyen los sabios. No dice para que hable como hablan los sabios, para que oiga como oyen los sabios. Noten, sabio no es el que habla bien, sabio es el que sabe escuchar. Y a quien sabe escuchar, el verso 5, dice el verso 5: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Cuál es el secreto para tener calidad en nuestras palabras y que valga la pena que alguien se quiera dedicar un ratito a escuchar lo que hablamos? Tener oído de sabios. En otras palabras, amada familia, no te preocupes por tener una lengua sabia, preocúpate por tener un oído que sabe oír. ¿Qué hago para tener un oído que sabe oír? Hoy te he compartido 6 consejos que valen mucho la pena, no porque los diga yo, porque son escriturales y porque ahí está la sabiduría para que nosotros podamos desatar nuestro oído. Pidamos al Señor que nos ayude a tener oído de sabios, no lengua sabia, oído de sabios. El oído sabio escucha, discierne, escudriña, indaga, quiere aprender, no para llenarse de conocimiento, sino para llenar su vida de alabanza y adoración, para tener la oreja parada y el corazón inclinado, y que Dios pueda guiarnos y direccionarnos hacia donde Él nos quiere llevar. Padre precioso, gracias. Gracias por la bendición de poder compartir estas ideas, de poder compartir estos pensamientos. Gracias por la riqueza y la abundancia de tu preciosa palabra. Ay, mi Rey precioso, que pueda llegar el día